Bueno, hola a todos, bienvenidos a nuestro segundo programa de Timeless Strategies. Hoy nos acompañan dos grandes y duros en datos, que el tema de hoy justo es cómo implementar una estrategia basada en datos y quién más que gente pues muy crack que conoce de este tema. Entonces, nuestro primer invitado es Nicolás Maldonado. Él es el CEO, me corriges, que también cofundador de Mavecure, que es una firma justo de analítica de datos. Hola Nicolás, bienvenido. Hola Tatiana, muchas gracias y mucho gusto estar acá con ustedes en este conversatorio. Listo, muchísimas gracias. Y también nos acompaña nuestra especialista en datos en Axiacor, María Lucía. Lu, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Bien, gracias. Bueno, entonces, como les decía, nuestro tema de hoy es cómo implementar una estrategia y sobre todo esa importancia que tienen los datos hoy en día para todo, para nuestros negocios, para poder definir qué idea, qué línea, eh, hasta qué tipo de comunicación hay que darle a nuestros clientes. Y pues empecemos, que lo más importante es cómo empezamos a definir esos objetivos basados en datos. No sé quién me quiera contar, uno desde estrategia y desde su mira hacia los datos, uno cómo define un objetivo de negocio. Bueno, Em, yo soy especialista en datos y en el análisis de datos para producto digital. Entonces, lo que es más importante desde el punto de vista de estrategia y de generar una estrategia basada en los datos que encontremos es tener los objetivos generales de la empresa claros. Entonces, ¿cuáles son los objetivos estratégicos? ¿Cuáles son las metas de la empresa a futuro? Y basado en estos objetivos generales, ya para la estrategia que vayamos a crear, ya se crean unos que siempre tienen que derivarse de la estrategia general de la empresa, porque la idea es que esté alineada con los objetivos generales de la empresa para poder hacer un proyecto que en realidad valga la pena y que en realidad le vaya a agregar valor a los datos y a los hallazgos, y así podemos como alinear toda nuestra estrategia con la empresa en general y cada una de las áreas. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Lucía. También les doy un poquito de contexto sobre mí. Yo no tengo un background técnico, soy un emprendedor que tengo experiencia construyendo productos digitales basados en datos. Entonces, he tenido la posibilidad de trabajar y liderar equipos técnicos desde un rol más de project management, pero sí me he tenido que enfrentar a diferentes riesgos, retos y retos, retos de cómo implementar eficientemente una estrategia digital basada en datos. Entonces, lo que yo creo y lo que yo he tenido experiencia es que se debe crear una cultura organizacional que está basada en datos, y debe haber, a mi juicio, y esto digamos que es una opinión, se debe crear un área específica que sea transversal a toda la organización, donde se incuben todos estos proyectos. Y lo más importante y el objetivo último de esta área es generarle valor a la organización. Entonces es muy importante que dentro de esta área de analítica se entienda muy bien pues cuál es la estrategia de negocio de la empresa, y haya también una persona que pueda servir de un vínculo entre el equipo técnico y los stakeholders, que son al final los que toman las decisiones y están en la parte de arriba de la organización, por decirlo de alguna forma. No, totalmente de acuerdo y lo vivimos. Digamos que acá en Axiacor siempre que montamos nuestras plataformas para nuestros clientes y no hay un conocimiento claro, uno pues de qué voy a hacer con esa plataforma, no tengo un objetivo y menos si lo que estoy montando no es mi core como negocio, menos voy a saber la importancia de los datos. Entonces en Axia Corp sí hemos visto cómo es de importante la educación, lo que tú dices de la cultura
es la primera semillita que hay que plantarle siempre a los clientes, porque sin eso nunca van a poder medir toda esa inversión que hacen con las plataformas digitales y con este nuevo mundo que están creando, ¿no? Lo vemos pues día a día, Lu también lo sabe, porque aparte estamos estructurando un servicio de datos que acompañe con un push educativo, porque pues sin educación, sin entender el por qué, pues es muy difícil. También quiero complementar que pues nosotros trabajamos con la estrategia Product Lead Growth, que es una estrategia que muchas grandes SaaS y productos digitales la tienen, que justamente nace en tener un objetivo pues, puntual o un problema y idea como específica e ir midiendo, sacándola e iterando, claramente evidenciando siempre el valor. Entonces, es muy difícil cuando una empresa tiene y quiere apuntar, ¿no? A como a todos los objetivos con los datos que tiene, uno tiene un hilamiento y digamos esta estrategia de producto nos permite definir ese alcance de los datos y empezar a analizar de acuerdo a todos esos objetivos, mini objetivos que tenemos, qué datos y cómo voy a poder crecer en el negocio de acuerdo a eso. Nosotros no estamos como a favor de tener y apuntar a todo, porque pues no, nunca vamos a llegar a nada y los vemos pues día a día con nuestros clientes. Sí, totalmente. Y iba a agregar algo a eso, y es que muchas veces lo que pasa es que las empresas se dan cuenta, listo, los datos son muy importantes, los tengo que empezar a analizar. Y cogen todos los datos que tienen y los empiezan a recolectar, y por eso es tan importante tener un norte dentro del proyecto, porque muchas veces en lo que se quedan las empresas es que vamos a recolectar muchos datos y después a la hora de analizarlos no tenemos cómo analizarlos. No sabemos qué vamos a analizar, no sabemos cuáles son las hipótesis principales, a qué es lo que queremos llegar. Entonces, el tema de tener un norte también nos ayuda a educar a las personas. Es mucho más fácil educar, bueno, crear la cultura de los datos si tenemos un análisis de los datos claro, una visualización clara de los datos, para que las personas que no entienden muy bien cómo funciona y que probablemente pues son expertos en otros campos, esos datos se puedan traducir a sus campos y que todos podamos hablar el mismo idioma a la hora de crear los proyectos y a la hora de generar un análisis. Sí, y yo también creo que muchas veces hay que tener también paciencia porque los proyectos de analítica se deben ver como un proceso. No es algo que va a salir de un día a otro, porque si algo caracteriza a cualquier proyecto de ciencia de datos son dos palabras. Uno es iteración y adaptabilidad. Seguramente con lo que las hipótesis con las que se arranquen en el día uno van a ir cambiando y van a ir siendo diferentes a medida que avanza el proyecto. Entonces, también hay que tener mucha paciencia para de verdad dedicarle tiempo y esfuerzo e invertir en un área que no solamente va a sacar un solo proyecto, sino que al final, como yo decía, va a poder ser transversal a toda la organización y se van a empezar a resolver problemas. También sucede algo, y es que dentro de la analítica hay muchas palabras como de moda o que son sexys, como machine learning, deep learning, y mucha gente se deja como confundir o llevar mucho como por ese hype y empiezan a crear soluciones que de pronto son muy complejas para lo que realmente se necesita y se olvidan de pronto que lo más importante es generar valor, y el valor se genera es mediante iteraciones pequeñas y mediante pequeños pasos que pueden ir escalando, y es el mismo concepto que tiene un emprendedor de construir un MVP. Se debería implementar también para cualquier estrategia de datos. Vamos a construir un MVP para solucionar un problema específico y empezar desde ahí y empezar a escalarlo. Sí, también porque creo que genera, pues cuando nos vamos a los términos así súper macro, genera una barrera al principio del proyecto, y ya se generan expectativas que de pronto la empresa no está calificada para cumplir, y ya al final, o sea, ya ahí esa es la fórmula para que los clientes en nuestro caso no queden satisfechos,
porque están comparándose con empresas como Google, como que tienen unas infraestructuras gigantescas de datos que pueden hacer las iteraciones rápidas con datos, con fuentes de datos masivas. En cambio, que en nuestro caso y en la mayoría de los casos pues, que se presentan en Axiacor, lo importante es como poder entender las capacidades y generar esas iteraciones rápidas que no implica y que no necesariamente si no usas machine learning o cualquiera de las otras tecnologías que hay en este momento, que son un montón, no significa que vaya a quedar mal o que vaya a quedar incompleto o que le vaya a faltar algo, sino que son las herramientas que se ajustan a las capacidades que tienen las empresas en este momento, y también es como la clave del éxito de poder iterar y poder tener resultados realistas, que creo que es muy importante. Sí, a mí yo quiero preguntarle a Nicolás si nos puedes contar cómo es tu approach con los clientes, ¿no? Porque es muy, pues lo vemos nosotras obviamente todo el tiempo, pero como tú creas desde los datos, el resto de conclusiones y estrategias funciona un poco diferente a cómo nosotros montamos nuestros proyectos, y súper chévere conocer ese approach que tú tienes con ellos, cómo inicia, cómo le haces ver la importancia de la cultura, del porqué, de cómo plantear un objetivo. Listo, no, pues nosotros en Mavecure arrancamos como una consultora para ayudarle a las empresas a que puedan aprovechar su información para tomar mejores decisiones y automatizar procesos. Entonces, nuestro primer approach es siempre entender cuál es la infraestructura de los clientes, porque también es muy difícil querer pasar de 0 a 1000 si tú no tienes la casa organizada. Y eso sucede en muchas empresas que no entienden que para poder hacer analítica de forma eficiente tienen que tener los sistemas de información optimizados y las bases de datos optimizadas para que puedan ser consultadas. Digamos, hay tres tipos de datos que puede tener una empresa. Uno son, por ejemplo, si es un negocio digital, un e-commerce, la misma aplicación está generando datos. Después vas a tener también datos de aplicaciones externas como pueden ser un Google Analytics o puede ser un CRM, un ERP. Son fuentes de datos dentro de la organización, pero que provienen de distintos sistemas que no necesariamente son la aplicación interna. Después tienes todo lo que es data manual, que son, por ejemplo, hojas de Excel, archivos en CSV que generan los clientes, PDFs. Entonces, hay un montón de información que está regada por toda la organización, y si ellos no tienen organizado, por ejemplo, la estructura de forma que puedan haber un data warehouse donde se aloje de forma eficiente todos estos datos de estas fuentes, pues ese es un primer paso en el que tenemos que trabajar, y es nosotros les ayudamos a construir esos cimientos sobre los cuales ellos van a empezar a construir ese edificio de analítica, por llamarlo de alguna forma. Y también hay que entender que, como les decía, el tema de analítica es un proceso, entonces hay una curva de analítica, y para empezar a desbloquear las diferentes funcionalidades que me pueden dar los datos, pues hay un paso a paso que se tiene que cumplir. Entonces yo diría que lo primero es poder tener como un repositorio de datos centralizado donde se pueda empezar a extraer la información de las diferentes fuentes de datos. Después viene un siguiente nivel que es un tema de analítica descriptiva, y es los datos que me están diciendo, visualizarlos, poderlos entender, por ejemplo, a través de un dashboard. Ya después, cuando uno empieza a familiarizarse con los datos, ya tiene los datos organizados en un data warehouse, está haciendo queries para llevarlos a un dashboard, ya puede empezar a modelarlos. Y a modelarlos me refiero desde pronto a hacer ya un tema más avanzado, y es analítica predictiva, y es los datos que me van a decir a futuro, teniendo en cuenta patrones y tendencias históricas que se han ido registrando. Y ya después hay un último nivel que es lo que se denomina analítica prescriptiva, que es ya qué debo hacer para llegar a la predicción que yo quiero. O sea, qué tengo que cambiar en esta unidad de negocio para poder llevar mis ventas a el doble de lo que están hoy en día. Entonces, ese es nuestro approach. Obviamente es difícil encontrar
a alguien que tenga ya la estructura o los cimientos creados. Entonces casi que el reto es llegar siempre a ayudarles a construir como estos repositorios de datos centralizados y poder optimizar ese pipeline, porque es que los datos viajan, entonces van de un lado a otro, llegan a un repositorio centralizado, después tienen que alimentar un dashboard y servir después la información a la persona que toma decisiones. Entonces, todo un flujo de proceso y hay que ver pues en dónde necesita la empresa ayuda. Y también, pues obviamente entender cuáles son las necesidades y dolores, porque como les decía, uno puede crear algo demasiado complejo, pero puede que a la organización no le genere valor. Entonces ahí no tiene sentido. Pues, Total. Algo que nos pasa mucho y bueno, que acá criticamos hacia el sector digital son todos estos product owners o project managers que montan un roadmap de desarrollo del producto sin siquiera consultar la data, ¿no? Como tienes tu MVP con un montón de hipótesis para testear en ese producto y tienes ya la siguiente fase, pero en verdad es que esa siguiente fase debería ser determinada con toda esa analítica que sale de ese primer MVP. Y lo traigo pues a colisión porque tus últimas fases creo que son también algo súper, súper importante que todos los que estamos acá en el mundo digital lo tengamos como en el radar para poder en verdad escalar bien esos productos que nosotros hacemos. Bueno, cambiando un poquito de tema, pues sobre todo Lu, qué herramientas tú consideras que son como, o uno cómo escoge una herramienta digital para poder analizar datos? Pues dentro de lo que nosotros hacemos, usamos herramientas, bueno, Google Analytics, Metabase, y cada una de las herramientas tiene un objetivo, pues como un centro, un foco. Entonces, depende también mucho de cuál sea el objetivo de la investigación. Cuando hablamos de productos digitales que son e-commerce, es muy útil usar y analizar las bases de datos de Metabase porque te da toda la información de los usuarios, pero ya pues con esa información la cruzamos con Analytics a ver cómo se comportan dentro de la página y así podemos hacer un análisis de los datos cruzados entre las dos herramientas y ver cómo podemos optimizar. Uno de los ejemplos es ver cómo podemos optimizar la página para llevar a que estos usuarios y estas características de estos usuarios que están en Metabase, que ya compraron, que ya tienen historial, pues como dentro de la plataforma, vuelvan a comprar, qué funcionalidades ponemos de primeras, qué funcionalidades ponemos al final. Entonces, también creo que depende mucho del objetivo del proyecto, porque para todas las empresas y para todos los productos digitales es totalmente diferente, pero yo creo que siempre hay que reconocer cuál es el fuerte de cada plataforma. Y hay que también poder hacer ese cruce de datos que nos permita, que es lo que va a ser más valioso a la hora de hacer el análisis. Sí, y es necesario usar todas las herramientas. No, casi siempre cuando se usan todas las herramientas es cuando no, el proyecto no tiene un norte. Muchas veces, como dicen por ahí, que menos es más. Muchas veces es mucho mejor tener como cada uno de los KPIs claros de dónde los voy a sacar y no un KPI de diferentes herramientas porque eso se vuelve un desorden de proyecto y el proyecto se agranda más y toca delimitarlo. Y una manera de delimitarlo también es escoger las herramientas correctas para cada una de las mediciones. Ok, buenísimo. Sí, pues no sé si Nico nos puedas contar un poco cómo hacen la recopilación de los datos en las distintas bases, porque aparte nosotros también hace poquito tuvimos un cliente que al estudiarlo, sentarnos con todos los usuarios, nos dimos cuenta que tenían 10 Exceles con información de seguimiento, no, un manejo de múltiples herramientas que claramente pues no,
había mucho tiempo perdido, muchos retrocesos y quisiera saber cómo ustedes unen todos esos datos. Sí, bueno, eso ya depende también de cada proyecto en particular. Ujú, Eh, y pues, como te decía, hay tres tipos de datos. Están los datos de la aplicación, que normalmente están llegando a una base de datos transaccional. De pronto está también la información de terceras fuentes como los ERP, CRMs que se están alojando en un repositorio de datos de estas aplicaciones, y también tienes los archivos sueltos. Entonces, ahí lo que se debería hacer es, como les decía, crear una base de datos centralizada que pueda tomar la información de todas estas fuentes de datos y se hace a través de un data warehouse, y a ese proceso se le llama un proceso de ETL, de extracción, transformación y carga, para que llegue a estos repositorios. El cómo se hace ya es un tema que es muy técnico y me excede un poco como mi foco, pero debería funcionar así. Entonces es buscar como una base de datos que esté centralizada y que automáticamente vaya chupando la información de estas diferentes fuentes de datos, y también que esa data va a llegar, muchas veces llega cruda. Entonces esa data se tiene que transformar, se tiene que limpiar, y después, cuando ya esté alojada en el data warehouse de forma limpia y linda, pues ya empieza el pipeline a seguir su camino, y los datos siguen yendo a donde tienen que ir. genial, genial. ¿Y cómo has hecho, o pues cómo hemos hecho nosotros para crear cultura de datos? Nosotras, por ejemplo, estamos haciendo un plan de educación con videos, eh, todos enfocados más, pues, más que en las herramientas como tal, en entender por qué necesito este KPI, qué información me va a botar, ¿no? No, no solamente eso, sino, no solamente porque lo necesito, sino que quiero alcanzar con este KPI. Porque tengo este KPI y no tengo este KPI. Muchas veces uno solamente, pues lo que a nosotros nos ha pasado un montón es que como tenemos conocimiento sobre el tema, asumimos que nuestros clientes saben qué es lo que está pasando y por qué estamos haciendo la razón de ser de los objetivos y de los KPIs que planteamos, pero eso necesariamente no es así. Entonces nos dimos cuenta que es muy importante dentro de la parte de la educación también hacerles como una mini introducción a lo que hacemos a la hora de analizar los datos para que ellos puedan entender mejor los resultados que les ofrecemos. Bueno, en nuestro caso tenemos como distintas estrategias. Por ejemplo, internamente nosotros buscamos que todos nuestros desarrolladores pasen, por ejemplo, por un programa que se llama Data Science for All, que es como una educación básica en ciencia de datos. Y internamente también estamos construyendo un programa de formación para que los ingenieros que entren puedan tener un periodo de formación de 2 meses, en el cual van a ver distintos tipos de herramientas, de cursos. Van a empezar también a trabajar en paralelo con algunas cosas en las que estamos nosotros trabajando, y que al final de esos 2 meses pues puedan de cierta forma graduarse de ese programa interno y ya integrar el equipo pues de forma permanente. Entonces, de esa forma estamos nosotros creando cultura para que todos estemos como en la misma página y hablando de cierta forma el mismo idioma. En cuanto a nuestros clientes, nosotros tenemos pues, en nuestro equipo el perfil de los ingenieros también tiene un componente académico muy grande. Entonces, casi que en nuestras consultorías también buscamos educar y concientizar a las organizaciones de la importancia que tiene crear una cultura basada en datos, y también tratamos de que lo vean no como un fin último, sino como un proceso que debería ser transversal dentro de toda la organización. Pues sí, es que lo que acabamos de decir, si uno no tiene conciencia o no entiende por qué va a tener una estrategia de datos, pues simplemente no le voy a ver el valor y no voy a tomar como decisiones de acuerdo a eso. No sé, Luco, ¿cómo hacemos nosotros para identificar si nos estamos alargando en tiempo de medición
si la información que estoy recopilando, pues como que la largo para ver si otros datos me complementan. ¿Uno cómo define eso? Pues así como presentar y hacer el análisis de los datos es iterativo, creo que también es importante al principio del proyecto poder testear si el alcance del proyecto es el que nos sirve, ver dependiendo del tiempo. Tengo tiempo para analizar todos estos datos, tengo tiempo para completar y en realidad cumplir con las mediciones que nos propusimos al principio, y para eso es muy importante al principio del proyecto poder semanalmente ver, esto me va a alcanzar, tengo que delimitar más la investigación o puedo continuar con esto, porque muchas veces, pues si no hacemos eso, llegamos a un tiempo que ya uno no se puede devolver porque ya se te sale de las manos y tienes un proyecto gigante y te va a tocar empezar a invertir más tiempo, más recursos. Entonces yo creo que al principio, creo que sí es crucial, así tengamos claros cuáles son los objetivos, poder como hacer una retroalimentación y ser realista con uno mismo y entender cuáles son mis capacidades, y no solamente mis capacidades, las capacidades de mi equipo, las capacidades de la empresa, y si lo que estoy haciendo en este momento, y proyectar a dónde va a llegar las acciones que estoy haciendo en este momento, me alcanzan o necesito reestructurar. Y también entender que reestructurar no significa fallar o no significa que uno está haciendo algo mal, sino que es muy importante ser realistas a la hora de plantear los proyectos y a la hora de crear los proyectos y de implementarlos, porque como hablaba antes, el tema de las expectativas es muy importante, y ser realista también implica poder alcanzar mejores resultados. No sé, Nico, no sé si quieras complementar ustedes como a mí en tiempos de respuesta. Ni idea. No, no, sí, pues sí, te diría que ni idea porque es un reto muy grande, sobre todo porque muchas veces uno tiene como unas hipótesis iniciales y cuando revisa los datos, pues hay que reevaluar todo y de pronto eso puede dilatar los tiempos. No sé, por ejemplo, ahorita nosotros tenemos un cliente con el que vamos a construir un modelo base de analítica para que puedan tomar decisiones, y la estructura de sus datos todavía no está muy estructurada y los datos hay que hacerle una limpieza muy grande. Entonces casi que nos toca como empezar a hacer como ensayo y error en este modelo base para ver si está funcionando con las expectativas que ellos quieren, y esa toma de decisión, los resultados se están dando de acuerdo a las expectativas de ellos. Pero lo que nosotros les decimos es un proceso, o sea, no es difícil tangibilizar esto como un producto final, porque al final es algo que tiene que estar insertado dentro del ADN de cada organización, y esto tienen que hacerlo ellos. Por lo menos eso es nuestro approach, es muy de consultora, de ayudarles y mostrarles el camino, pero esos tiempos muchas veces se dilatan, y es algo que el cliente tiene que saber, y que no va a ser traumático si nosotros tenemos una conversación honesta desde el principio y les decimos que esto es un proceso y hay que tener paciencia, y ellos deberían tener que estar dispuestos a invertir para poder ver los resultados, porque los proyectos de analítica de la noche a la mañana no salen. En nuestra experiencia y por lo que hemos leído, es muy difícil que se den. Bueno, quiero abrir como también la discusión sobre la innovación abierta, ya que somos consultores todos y pues sabemos mucho de diferentes sectores, cómo los datos pueden en verdad explotar la innovación abierta. Yo lo he visto con los clientes que aparte pues son súper celosos con sus datos. Es un tema muy delicado, pero las oportunidades que hay cuando uno encuentra similitudes en necesidades, en comportamientos de usuarios, son todas, que en verdad si bajaran un poco ese muro de que mi data, que es que cómo van a saber mi competidor,
pues tenemos un mundo más y muchas más cosas por hacer que pues estar como pensando en un solo negocio. Creo que es como una puerta abierta que estamos ahí listos, solo que nos hace falta como lanzarnos y pues perder ese miedo y ese recelo de los datos. No sé cómo qué opinen de esto. Yo Si creo que tienen... en cierta forma los clientes tienen razón en resguardar un poco su información porque la Ujú. información tiene un valor y pues que los datos, entregar los datos sin, a una persona externa, por ejemplo, sin saber cuál va a ser el propósito o sin haber firmado los acuerdos de confidencialidad o los acuerdos de protección de datos y las políticas de tratamiento de los datos, pues es un riesgo y por eso yo sí creo que las empresas deben protegerse pues para no ir a tener problemas. Pero sí creo que se puede experimentar, se puede invitar, por ejemplo, a consultoras a que apoyen esos procesos de innovación al interior de la empresa, porque muchas veces las personas que toman decisiones dentro de las organizaciones están muy metidas en el día a día y les cuesta ver un poco como el big picture de dónde están de pronto oportunidades por fuera de las operaciones del día a día que pueden generar un retorno muy grande. Y ahí es donde pues empresas como las consultoras pueden empezar a ayudar y si tienen acceso a los datos, pues va a ser muchísimo más productiva la conversación. Y en cuanto a innovación abierta, nosotros nos encanta la innovación abierta, estamos normalmente aplicando a diferentes convocatorias, ahorita estamos con una en España muy interesante para armar un sistema de energy management en comunidades. Entonces, eso nos permite a nosotros todo el tiempo estar como tratando de ver nuevas industrias y empezar a entender diferentes problemas a los que no nos hemos enfrentado. Yo concuerdo en unas partes y en otras no. Creo que hay que encontrar una forma en la que las empresas puedan proteger su información, pero al mismo tiempo creo que la investigación y el desarrollo colaborativo ofrece mucho más para las empresas que hacerlo individualmente. De hecho, el otro día estaba leyendo, el otro día estaba leyendo un reporte que hacían, pues como no era empresarialmente, pero en el sector de la salud, que evidencia que compartir data y tener estas bases de datos compartidas entre científicos les ahorra como un 20% del tiempo de investigación. Entonces, yo estaba leyendo eso y pensaba, si nosotros como industria nos proponemos hacer esto, hacemos una plataforma que obviamente hay que trabajar en cómo serían las normas, la legislación y toda la reglamentación que tenga, pero si como industria nos ponemos a hacer algo parecido, saldrían cosas demasiado escalables y demasiado valiosas, no solamente para las empresas, sino para la industria en general. Y yo soy partidaria de que a través de la colaboración es que las industrias y que las empresas crecen exponencialmente y no como estar cerrados a no colaborar. Entonces, estoy 100% de acuerdo que tiene que haber, pues hay que encontrar una manera de poder protegerlas, pero al mismo tiempo el crecimiento en este momento y probablemente en el futuro es a través de la colaboración. Sí, total, total. Bueno, ya para ir cerrando y que no se nos vaya nuestra audiencia, sería muy chévere que cada uno como mande algún mensaje sobre esto, la importancia de los datos para todo. No sé quién quiera empezar. Ninguno. Yo empiezo. No, pues mi primer mensaje es que tanto para un negocio como para un producto, como para la vida, uno también debe tener como toda la información necesaria antes de tomar el siguiente paso. Y eso no solamente lo dan como los datos crudos así, el número, sino también todos los datos que nos cuentan nuestros usuarios, que nos cuentan, no sé, nuestros compañeros de trabajo que están trabajando en el producto o en el negocio.
toda esa información que nace de dolores, o sea, también todo lo que viene desde el humano, contrastado con la data pura, es donde está como la mina de oro. A veces se nos olvida mirar la data y nos quedamos solamente con el dolor y se vuelve algo muy subjetivo, pero que claramente si pues, le damos la importancia que debe tener los datos para todo, claramente tenemos doble peso y disminuimos el riesgo de esa toma de decisión del siguiente paso. Ese es mi primer mensaje. Bueno, yo les diría que mi mensaje es más bien una analogía y es que operar una empresa sin datos es como manejar un carro en un país extranjero sin un GPS. Se puede hacer, pero te va a costar muchísimo más trabajo y te va a desgastar muchísimo más estar preguntando y parando que de pronto tener un sistema que te guíe aquí a la derecha, aquí a la izquierda, y las empresas deberían ver esa importancia de tener esa analítica de datos para tomar mejores decisiones. Me encanta, o sea, no saben las pérdidas que yo me he metido solo por pues no tener ni siquiera el wifi, el wifi como dicen los españoles. Wi-Fi. El wifi. Sí, yo, a mí me gustaría resaltar el tema de la paciencia, porque yo creo que en este momento y más en el ecosistema digital estamos acostumbrados a tener todo ya. Pero yo creo que es muy importante que a la hora de empezar una estrategia, y más si es basada en datos, que hay que ser paciente y porque cuando uno hace las cosas aceleradamente, probablemente no vas a tener el resultado que quieres. Y todo el tiempo que te gastaste en hacerlo, te va a tocar volver a empezar, probablemente. Entonces, a mí me gustaría resaltar el tema de la paciencia y también porque muchas veces lo que pasa es que como no tienen esos resultados que esperaban, no dejan los datos ahí, los dejan descansar, que descansen en paz y no los vuelven a tocar nunca más. Y creo que si resaltamos la paciencia, ese resultado podría cambiar y podría de pronto mejorar la utilización de los datos en general y el análisis. Gracias, Lu. Y pues gracias, Nicolás, por estar acá, por todo lo que ustedes dos nos han compartido. Ya con esto finalizamos nuestro conversatorio, pero nuevamente, pues si ustedes, nuestros oyentes, tienen dudas, quieren hablar de otros temas, les gustaría hasta ser parte de estos conversatorios, pues escríbanos, estamos acá súper pendientes, Lu y yo, de todo lo que nos comenten. Nicolás, muchas gracias. Espero que sigamos en contacto, que igual podamos hacer más alianzas como grandes proveedores de tecnología. No, muchas gracias a ustedes, Tatiana y Lucía, un placer acompañarlos en este conversatorio. Bueno, y pues nos despedimos. Muchísimas gracias. Chao.